¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, los martes a las 21 horas y la reiteración los miércoles a las 17 horas. La marcha del 18 de febrero sirvió como detonante para una nueva y continuada confrontación de la Presidenta de la Nación con distintos sectores orgánicos y de la sociedad particularmente. Habrá que ver en el futuro cómo se conforma todo estos episodios que permanentemente y cotidianamente se van trasladando cada vez con mayor asiduidad a la agresión por parte de la Presidenta de la Nación a los distintos sectores. No acepta ideas, no acepta ni siquiera a aquellos que eventualmente pueden contribuir precisamente a generar modificaciones del relato que se llama, así se llama, el proyecto político kirchnerista. Esta noche vamos a dialogar con distintos actores representativos, naturalmente, y muy importantes para, de alguna manera, analizar cómo es la construcción sociológica del poder kirchnerista en la Argentina, particularmente por parte de la Presidenta de la Nación. Vamos a hablar de esa primera confrontación que apenas surgió, finalizada la marcha del 18, con la justicia llamada el Partido Judicial. Y vamos a analizar también la política teniendo en cuenta precisamente todos estos episodios. Van a estar con nosotros Sofanor Novillo Corbalán, el doctor Víctor Vélez, el doctor Luis Rueda y la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, Pamela Martínez. Vamos al corte. Cuando regresemos con Sofanor Novillo Corbalán comenzamos este programa. Auspicia, Al Fin y al Cabo, Britos y Asociados, Estudio Jurídico Nagy, Cotreco, Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, Fabicur Ixa, Pauni, Marco Aurelio Sosa, Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba, Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX, Inversia, Aberturas Urbantec, Novar, La Anastasia, El Arrabal. Una corrección, Pamela Cáceres es la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Sofanor, gracias por venir. Gracias, Ricardo, por invitar. Yo quería hablar contigo y después vamos a desarrollar cuál puede llegar a ser el futuro de todo esto. La psicología del poder, las relaciones de Cristina Fernández de Kirchner, precisamente con distintos actores de la sociedad y fundamentalmente con actores orgánicos que tienen que ver precisamente con la vida republicana de este país. Yo creo que no ha habido relaciones. Yo creo que lo que ocurre con Cristina Fernández es la profundización de algo que empezó en el 2003 con el marido, Néstor Kirchner, que desde el principio no le dieron un lugar a la oposición. No reconocieron que había dentro de un marco de democracia republicana la posibilidad de que alguien disintiera libremente con los actos de gobierno. De tal manera de que suponer que ha habido relaciones en un sentido tranquilo del término, yo diría que nos equivocamos. Lo que empezó en el 2003 se fue profundizando hasta llegar a extremos y quién sabe en qué condiciones llegamos a elegir nuevo presidente. De tal manera de que el común denominador, el eje alrededor del cual se construyó el poder kirchnerista, estaba basado en distintos supuestos, dentro de los cuales estaba, quizás en primer lugar, la falta de reconocimiento de la oposición, de cualquier índole social, política, que cuestionara en algún aspecto la legitimidad o el quehacer de este régimen. Esto no debe sorprendernos, porque si hablamos con los dirigentes de esa provincia lejana, distante, a la que Buenos Aires nunca atendió, no obstante la riqueza que le dio al país, como es Santa Cruz, ya en Santa Cruz existía esto. Este esquema de una autocracia que practicó una cleptocracia clara,
ya en Santa Cruz, y ahí es como si se hubiera preparado, es como si se hubiera intuido que iba a ocurrir lo que ocurrió. Esa violación a la Constitución en el 2003 que permitió el acceso al poder de Néstor Kirchner a la presidencia. De tal manera que todo es un discurrir sobre el cual ya en todos los programas de televisión se ha insistido hasta el hartazgo en múltiples aspectos que caracterizan esta etapa, esta época, este tiempo que se ha agudizado mucho en los últimos años con Cristina Fernández, que ha ejercido una presidencia que está mucho más cerca de la historieta o del cómics que de la historia. De tal manera que, digo cómics porque para nosotros los hombres que ya tenemos muchas canas, la historieta nos divertía. Pero el cómic no, el cómic suele aparecer relatos trágicos. De tal manera pero que entretienen. Lamentablemente, lo que está ocurriendo en el país es de una gravedad inusitada. Se ha vaciado institucionalmente a la República. No hay ninguna previsibilidad por parte de los actores que deben sostener, mantener y consolidar un régimen republicano. Me refiero a los tres poderes. Los tres han perdido glóbulos rojos por todas partes. De tal manera que hoy están ocurriendo episodios que no eran habituales hasta hace 3 años, 2 años, 5 años. De tal modo que yo creo que en los próximos 6 meses puede darse que esta presidente, yo no quiero hablar de gobierno, Ricardo, hay que entender o hay que recordar que hay un jefe de gabinete hoy que habla todos los días, pero que nunca dirigió una reunión de gabinete, entre otros motivos, porque nunca hubo una reunión de gabinete desde que asumió Néstor Kirchner. Así es. De tal manera que es un país curioso. Argentina es un país curioso que viene como en un tobogán desde aquellas etapas en que ocupó un lugar de privilegio en el Concierto de Naciones, en que se la percibía la Argentina como el competidor en América del Sur de ese otro gran país que estaba en América del Norte creciendo. Y bueno, en etapas y en tiempos, en periodos que no es del caso que ahora comencemos a analizarlo, aunque podríamos, comenzó a declinar el país y eso sigue, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Entonces acá la pregunta es más bien, no tanto qué más puede hacer o cuáles son los escenarios que se pueden presentar en los próximos 6 meses, porque pueden ser muy complicados hasta incluyendo el componente de la violencia. Puede que ocurran otros episodios Nisman, en que, a diferencia de otros países que se descubren los autores rápido, acá entran como en un cono de sombra, del cual nadie sabe, como si fueran agujeros negros. Nisman, y lo que él investigaba es un inmenso agujero negro. ¿Cuántos agujeros negros más se pueden repetir en este país? No se descubrió absolutamente nada, sino que se confundió todo lo que ocurrió respecto al atentado a la embajada primero y a la AMIA después, donde murió tanta gente. Y Nisman estuvo atrás de todo eso por muchos años. De tal manera que, ¿cuántos Nismans más pueden haber? ¿Por qué crees que pueden haber? Porque acá lo que está claro en algunas construcciones que este grupo, este círculo mínimo, está ejerciendo, es el de mostrarse crecientemente molestos con la posibilidad y la cercanía de una transmisión del poder que quizás no pueda encontrar un marco sucesorio que tome ese poder. Sea quien fuere el que vaya,
va a poner una distancia inmediata de este estilo. ¿Vos crees de la teoría del autogolpe? No habría que descartar, porque si en Argentina hay algo que la distingue, desde que nació la democracia, son salidas curiosas. Hoy se lo ve a Alfonsín como un gran demócrata. Tiene rasgos de que justifican eso. Pero tuvo todo lo que sabemos, y nadie se acuerda de lo fundamental. Se fue antes de tiempo. Y al irse antes de tiempo rompió con un trayecto que plantea la Constitución, que prescribe la Constitución, para un ejercicio continuado del poder. De tal manera que Alfonsín se fue antes de tiempo. Le criticamos a Menem en muchas cosas, pero estuvo 2 periodos electos. Después vino de la Rúa prometiendo, o con la expectativa de que con él iba a estar la ética y la austeridad en el ejercicio del poder republicano, y sin embargo... Se fue antes. Sin embargo, 100 mujeres en Coronel Díaz y Santa Fe de la ciudad de Buenos Aires, golpeando cacerolas, lo hicieron ir. Y después vino esta curiosidad, en la cual hubo un interinato no técnicamente democrático, que fue el de Duhalde, pero después vino ese episodio curioso que no tiene precedentes en la historia electoral del mundo occidental, que es que el que ganó la primera vuelta se retiró. Es un hecho muy curioso. No se da en cualquier país. Yo creo que ninguno. Argentina lo hizo. De tal manera que las salidas institucionales de la Argentina son todas curiosas. Hoy tenemos, si hacemos una encuesta, vamos a encontrarnos con que, sobre todo la gente más joven, tiene una idea muy negativa de, por ejemplo, la etapa que ejerció Carlos Saúl Menem. Y si usted le pregunta por qué, probablemente no sepan nada. De tal modo que, ¿qué puede pasar? Bueno, es una tarea para meteorólogos, que han estado fallando mucho últimamente. Vea lo que pasó en Sierras Chicas. De tal manera que ni la meteorología acierta, menos los sociólogos, menos los politólogos, y menos los dirigentes de los partidos políticos, que casi no existen. ¿Y la sociedad? La sociedad es lo que yo diría... Esa sociedad que le dio el 54% de los votos. Pero fíjense que es la sociedad lo que puede ser que al fin y al cabo, sea el componente más sólido que le puede dar, que puede hacernos los argentinos tener esperanzas. Una sociedad civil sostenida por una clase media muy debilitada, que se debilitó mucho en los últimos años, pero que a través de la construcción de órganos, instituciones que antes no existían y que ahora sí, y que ayudan mucho a cubrir la falta de partidos políticos, transmitiendo demandas, transmitiendo inquietudes, criticando o aceptando leyes, etcétera, que son las ONG, que son las fundaciones múltiples, hacen que la clase media, sobre todo argentina, sea un reaseguro para que no haya hecatombes, para que la salida final se dará en el día de la transmisión del mando, Argentina pueda pensar que tiene un futuro. Pero el tema es ese. Asuma quien asuma, cualquiera de los que están postulándose, va a tener un inmenso problema. ¿Qué van a producir? ¿Qué van a incentivar? ¿La producción de qué y para quién? ¿Para el mercado latinoamericano? ¿Para el mercado de Estados Unidos? ¿Para el mercado de Oriente? ¿Con quiénes vamos a establecer alianzas para reinsertar a Argentina en el mundo? Yo veo esto desde el liberalismo.
De tal manera que no me preocupan mucho los orígenes territoriales y culturales de aquellos con quienes vamos a negociar. Me gustaría, sí, de que haya cláusulas claras, no pactos secretos. De tal manera que, aunque sea esa gran potencia que empezó a crecer a partir de que un gran estadista no reconocido por el mundo, que fue Richard Nixon, al irlo a visitar y conversar con Mao Zedong, hizo que comenzara ahí un proceso que llevó a que este país misterioso e inmenso fuera girando hacia el mercado. Y al girar China hacia el mercado, se constituyó en una potencia. Con ellos quizás se pueda comenzar a conversar, porque los que lleguen no van a poder recortar el impuesto a las ganancias, no van a poder recortar las retenciones, etcétera, etcétera. De tal manera que no van a poder hacer tabla rasa con los acuerdos firmados. Todo eso va a tener que ser considerado por ese presidente o por una coalición política, que se va a tener que hacer, esperemos. De cualquier modo, yo creo que el futuro inmediato de la Argentina está lleno de interrogantes. Muy pocas certidumbres, excepto estas que le he enumerado, que son más bien negativas. Sofanur, muchas gracias. Gracias por venir y gracias por la gentileza que has tenido. Gracias, Ricardo. Cuando regresemos nos preguntamos, ¿existe un partido judicial? Van a estar con nosotros el doctor Luis Rueda y el doctor Víctor Vélez. No se muevan, ya volvemos. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios. El Ladrillo es el lugar más seguro para tus ahorros. Elegí el tuyo en Morena 25. Comunicarse al 471-5022. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Instituto San Agustín. IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Bien, una de las confrontaciones más duras, más virulentas que la presidenta planteó después del 18 de febrero ha sido con la justicia. Las razones son evidentes, es decir, demasiados funcionarios comprometidos, digamos, con supuestos delitos, están en manos de jueces. La presidenta no cree en la justicia independiente, cree únicamente en su propia justicia. Y ha planteado esto en términos agresivos y ha considerado como un factor de oposición nada más ni nada menos que a uno de los poderes constitucionales, el Poder Judicial. Están con nosotros el doctor Víctor Vélez, que es juez y además presidente de la Federación Argentina de Magistrados, y el vocal de la Cámara Federal de Córdoba, el doctor Luis Rueda. Víctor, Luis, gracias por venir. Gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, pregunta obvia. ¿Existe el partido judicial? Creería que no. Lo que sucede, Ricardo, es que el Poder Judicial Federal y Nacional muchas veces no ha sabido explicarle a la gente qué es y qué hace. Fíjese que nos sirve de mucho las portadas de los diarios de hoy. El comunicado de nuestra Asociación de Magistrados,
donde conviven las más diversas ideologías en la mente de nuestros jueces, fiscales y funcionarios. Que cada uno a su manera practica un sano activismo judicial, que no es lo mismo que practicar un activismo político. Dentro de esta asociación que nos nuclea, y aún los que no están en la asociación, nos vemos hoy, como bien dice el comunicado, a pesar de nuestras diferencias, unidos por estas circunstancias. Lo demás, la gente puede entender de que nosotros estamos peleando con el gobierno, y no es ese nuestro planteo. Los jueces no servimos para contestar golpe por golpe, no estamos adiestrados para eso. Es probable que nos debamos alguna autocrítica, es probable que le tengamos que explicar a la sociedad temas como el impuesto a las ganancias, es probable o cierta inactividad en años recientes con respecto a determinadas causas, pero creo yo que es absolutamente injusto de atribuirnos la calidad de partido cuando, aunque parezca una afirmación dogmática, lo dice el comunicado de hoy, somos del partido de la Constitución. Víctor, la reacción de la Presidenta de la Nación hay que tomarla como un temor hacia la justicia, habida cuenta precisamente de lo que tiene la justicia en sus manos, o es, digamos, una actitud agresiva diciéndole acá la que maneja el poder soy yo? Me parece que esa pregunta se puede abordar desde varios lugares, ¿no? En primer lugar, diría que cuando las personas o algunas instituciones cuyos integrantes están siendo investigados por algún delito, en este caso hay delitos de corrupción que se están investigando, reacciona siempre o generalmente reacciona en contra de la justicia y la culpa la tienen los fiscales que les acusaron o los jueces que los están juzgando. A mí me parece que esa no es una respuesta institucional y aquí viene el otro lado donde se puede ver la cuestión. Es una cuestión de poder, pero nosotros nos olvidamos que todos tenemos la misma matriz y todos tenemos el mismo objetivo. Este es un solo Estado que al ser una república tiene tres poderes que tienen que actuar equilibradamente. A mí me sorprendería mucho si un día aparece uno de mis brazos pegándole al otro o una de mis piernas pegándole al otro. Y esto es lo que pasa cuando un poder avanza en contra del otro poder, desconociendo las reglas básicas del pacto cívico, porque en definitiva la Constitución es un pacto. Lo hicieron nuestros representantes y dijeron, bueno, muchachos, vamos a hacer este pacto de gobernabilidad para vivir en paz, para poder progresar, y nos vamos a comprometer todos desde el Estado a cumplirlo. Y resulta que parece ser que solo los jueces están obligados a cumplir con uno de los objetivos del preámbulo, que es establecer la justicia, bueno, afianzarla, digamos, pero establecer la justicia. Sin embargo, cuando los miembros de los otros poderes juran la Constitución, juran también afianzar la justicia. Lo tienen que hacer de un modo diferente que nosotros, pero lo tienen que hacer. Los jueces, ¿cómo la afianzan? Conocen los conflictos y deciden los conflictos de manera imparcial y de manera independiente. ¿Cómo la afianzan desde los otros poderes? Aportando presupuestos, no teniendo injerencia y teniendo una decisión o una fuerte vocación política de reconocer que esto es una república, que todos tenemos la misma matriz, que todos tenemos el mismo objetivo y que tenemos que ir hacia el mismo lado. Yo no concibo los enfrentamientos entre poderes. Por eso me parece que lo importante es el diálogo y que lo importante es desde cada uno, desde su lugar, empiece a decir algunas cosas. Que el 18 de febrero los protagonistas hayan sido hombres de la justicia, ¿eso puede haber irritado al poder político? Seguramente. Aparte, piense usted de que lo del 18 de febrero y el homenaje a Nisman denota un acto de cultura cívica de altísimo nivel. Fíjese usted, le insisto, que mucha gente que pensamos muy distintos acompañamos este acto, con mucha lluvia, por cierto, y que le dio otro carácter, ¿no? Lo mejoró, digamos. De todas maneras, fíjese usted que entre las cosas que la Argentina todavía tiene que explicar y la justicia tiene que ayudar, es a ver qué pasó con esto de Nisman, pero más allá de eso, ¿qué pasó con la AMIA y qué pasa con las relaciones de la ex-CIDE con la justicia federal? En afianzar la justicia, muy bien dice el doctor Vélez, pero hay que afianzar la justicia dejando de lado viejos métodos.
Usted recuerde de que lo que pasó con ese diputado gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2009, la causa de la efedrina. Había un juez que se prestó a una maniobra con los servicios de inteligencia. Y así hay varios episodios más que se han visto teñidos de este aspecto, que hay que sincerarlo. Y le voy a decir algo más. Tenemos una Corte Suprema, y esto hay que destacarlo enfáticamente, que ha establecido verdaderas políticas de Estado. A través de la presidencia del doctor Lorenzetti se han establecido políticas de gestión, no solamente en aspectos básicos de los derechos humanos, como son los juicios de lesa humanidad, como son las políticas de género, como son las políticas de gestión, como son la información a través del SIG, sino que además tiene una comisión de la independencia judicial. Y él escucha a los jueces. Recuerde usted, allá por abril del 2013, yo fui uno de los jueces que firmó aquel documento tan fuerte en contra de la reforma de la justicia, que en un desafortunado momento fue cercenado, lo cual motivó la denuncia de la diputada Carrió en sede penal. De todas maneras, el apoyo irrestricto a la Corte en estos momentos es un aspecto a tener muy especialmente en cuenta y tratar de hablar claramente. Yo digo activismo judicial es hablarle claro a la gente de lo que está pasando, porque tal vez interpreten que si alguno de esos fiscales llega a ser candidato a algo, van a decir, acá está la muestra de que ese es un partido judicial. Claro, digo, la presidenta no entra en una... Sí. No, yo decía que el Poder Judicial no es ni debe ser un partido político. Si alguno de los que participó en la marcha se entusiasmó por algunas muestras de afecto y quiere intervenir en política, lo puede hacer, pero se tiene que ir. Así es. Así es. Se tiene que ir, se tendrá que ir y nosotros mismos tendremos que fomentar estas cosas, ahora, establecer bien las divisiones. Es bueno lo que dice el doctor Vélez porque digo, arrima para la próxima pregunta, es decir, ¿puede existir una justicia legítima dentro del Poder Judicial si la justicia en realidad tendría que ser legítima en su conjunto? Y ojalá pase el tiempo en el que tengamos que hablar de justicia independiente, que solamente hablemos de justicia y no tengamos que adjetivarla con independencia o con legítima. El tema de la justicia legítima es un tema que hay una interna dentro de la justicia federal, en el sentido de que hay grupos diferentes que se... digamos que tratan de ubicar o gobernar o conducir la asociación de magistrados, lo cual es absolutamente legítimo, es sano. El problema es cuando alguno de esos grupos o los dos grupos se politizan partidariamente. Ahí es donde querés llegar. Porque empiezan a resolver las causas a través de las directivas o de las conveniencias o de las oportunidades políticas que en algunos casos les puede permitir crecer dentro de la carrera judicial, en algunos casos, yo no digo en todo, pero puede ocurrir y entonces la ley queda de lado. Y claro, el compromiso acá es decidir conforme a la ley. Lo veía el doctor Ruedo con mucho interés en opinar sobre el tema. No, mire, para decirlo claramente, en la asociación coexistimos distintas listas. Las dos principales, la lista Bordo, referentes nacionales, el doctor Ricardo Recondo, que fue secretario de Justicia del doctor Alfonsín, el doctor Luis María Cabral, que fue el discípulo directo de Jorge Abelardo Ramos. Hay otra lista que está el doctor Corach, hermano del que fue ministro de Menem, y así sucesivamente. De la lista celeste, que tiene más afinidad tal vez con las políticas oficiales, hizo una decisión y surgió justicia legítima con mucha virulencia dentro de un marco que Víctor conoce bien, es sumamente plural nuestra sociedad.